Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas, bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Y todes, dirían algunos, ¿verdad? ¿No? Bienvenidos todos. Todos, incluye todos. Gracias por conectarse. Estamos contentos, agradecidos, expectantes de lo que Dios está haciendo. Y estamos muy emocionados con este curso. eh, y espero que esté siendo de bendición para ustedes. Realmente la intención no es llenar una noche porque no tenemos otra cosa que hacer, ni siquiera tampoco, ni tampoco, perdón, llenarnos de conocimiento, solamente, sino que pueda ser edificado nuestro espíritu y podamos crecer y podamos madurar en Dios. Amén. Así que vamos a saludar a los que están conectados mientras se conectan los demás. Saludamos a Vanessa Ramírez. Bienvenida, Vanessa. Qué bueno verte conectada. Vanessa acaba también hace pocas semanas de añadirse a nuestro grupo, así que bienvenida. Lucky y Eddie Sainz también ya están conectados. Bienvenidos, amados, siempre fieles. Hola Lili, muy buenas noches. Desde Texas nos ve Lili, así que un saludo hasta allá. Muy buenas noches, dice Lucky. Buenas noches, mi hermana Glenda de Morales. Hola Glenda, hola Glenda. Buenas noches, mi querido pastor Tito Medina. Dice bendiciones, Glenda, un abrazote. Te bendigo. Mi querida Isabel Arenas también ya está conectada. Un abrazote, Isa. Jennifer Antón también ya nos está viendo. Bendiciones. Mi hermana Mari Romero también ya está conectada. Bendiciones, hermana Mari. Hola, dice Isa. Hola, Isa. Buenas noches, dice Vanessa. Buenas noches. Gracias, Glenda. Sé bendecida. Nuestra hermana Liz también ya está conectada. Hola, Liz. Muy buenas noches. Bendiciones. Así que ya estamos. Dayana también ya está conectada. Muy buenas noches, Dayana. Bendiciones. Nagora también se está conectando ahora. Sea bienvenidos todos. Qué alegre estar juntos. La verdad es que es un privilegio el poder hacer esto, tanto para mí compartirles la palabra como para ustedes también poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Desde Quiché nos saluda Yulisa de Ramírez. Bienvenida, Yulisa. Qué bueno tenerte. Así que antes de comenzar y de orar, tengo un par de anuncios. Por favor, tomen nota que los estudios del día viernes, los que teníamos los días viernes a las 7:30, Edgar, muy buenas noches, y Carolina también, muy buenas noches, bienvenidos. Les decía, los estudios que teníamos los días viernes a las 7:30 los trasladamos para los días martes a las 7:30 de la noche. Amén, ya ahora que el país se está abriendo, los viernes el tráfico es complicado y pues para muchos estaba siendo bastante difícil el poder conectarse a esta hora el viernes, así que lo trasladamos para el martes. Es la única fecha que teníamos, que creemos que pueda ser viable, así que en los martes a las 7:30 estamos teniendo de esta semana en adelante los estudios que teníamos los días viernes. Estos los vamos a seguir teniendo, primero Dios, si Él nos da otra instrucción, siempre a través del Facebook Live, mientras nos lo permita esta plataforma. Y pues si no nos lo llega a permitir en algún momento, pues buscaremos otra alternativa para poder seguir predicando la palabra del Señor. Los miércoles, o sea, hoy, seguiremos teniendo nuestros estudios, y cuando ya estemos en el edificio, que eso ya es casi de inmediato, vamos a reunirnos allá los miércoles en la noche y siempre vamos a estar transmitiéndolo a través de Facebook Live. Para aquellos que no pueden estar, obviamente, para los que nos escuchan desde los Estados Unidos, desde Quiché y desde algunos otros departamentos y otros países, pues obviamente no pueden estar presenciales, entonces vamos a tratar de seguir transmitiendo nuestros cultos, aunque nos reunamos ya en la iglesia. Teníamos planificado este domingo ya abrir, reunirnos presencialmente en nuestra iglesia. Hay
par de problemas técnicos ahí que estamos solucionando. Les ruego sus oraciones. Este domingo nos va a ser imposible reunirnos allá, pero primero Dios, el próximo domingo sí ya estemos reuniéndonos juntos. Amén. Así que este domingo que viene estaremos quizá nuestra última transmisión en vivo desde casa, por supuesto. Vamos a tratar de hacerlo desde allá, pero nuestra última transmisión en vivo desde casa este domingo a las 10, de 10 a 10:30 tendremos nuestro tiempo de alabanza y a las 10:30 estaremos compartiendo el mensaje del Señor. Amén. Primero Dios, que el próximo domingo ya estemos reunidos allá en nuestra casa y les ruego sus oraciones para que el Señor pueda hacer viable ese regreso, ya que estamos, ya la ley nos lo permite, estamos en semáforo naranja. Y entonces ya podemos, siempre vamos a tener todas las prácticas higiénicas, ¿verdad? Y los protocolos de sanitización, aunque no existe esa palabra según la Real Academia Española, pero vamos a tener allá nuestro termómetro para medir la temperatura, nuestras alfombras para higienizar nuestros zapatos. Les vamos a rogar que lleguen con su mascarilla, ¿verdad? Y vamos a tener gel antibacterial. Así que vamos a estar cumpliendo con todas las normas o el protocolo que nos exige la ley para poder reunirnos. Así que ya estamos casi listos y a punto de volver otra vez, y eso nos pone contentos. Respetamos si tú quieres aún permanecer en casa y no quieres tener reuniones aún con gente. Es respetable, lo respetamos, pero te animamos a que pierdas el miedo y que empecemos o confiemos en que el Señor nos guarda y nos cubre, siempre tomando las precauciones necesarias. Amén. Así que vamos a orar y te voy a rogar que cierres tus ojos. Hoy tenemos una noche bastante intensa, como todas las noches, así que vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Así que voy a rogarte que cierres tus ojos. Saludo a todos los que se están conectando, a Edwin, bienvenido Edwin, un fuerte abrazo, y todos los que se conectaron hace un rato que ya no los veo por acá en mi pantalla, pero sean bienvenidos. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta hora que tú nos permites estar juntos, reunidos acá, Señor, vía internet, por esta plataforma. Gracias Señor porque tu palabra es predicada a tiempo, fuera de tiempo, porque tú, Señor, has puesto el fuego, has encendido el fuego en nuestro corazón para poder predicarla, Señor, y que podamos no solamente recibirla en nuestra mente, sino que podamos vivirla, ponerla por obra y obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice a todos mis hermanos que están viendo, los que van a ver más adelante, Señor, y que sus casas, sus vidas y sus generaciones sean benditas en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas. Está esto que arde, y la semana pasada estuvimos, perdón, tengo un poquito de tos, no es coronavirus, espero, pero vamos a tomar agua hoy para que se nos despeje la garganta. Estuvimos platicando la semana pasada algo acerca de Elías, ¿se recuerdan? Estuvimos estudiando al profeta Elías y cómo Elías recibió la palabra de Dios, y a través de esa palabra Elías pudo parir o dar a luz esos milagros de cerrar el cielo y 3 años después volver a abrirlo. Estuvimos haciendo hincapié, mis amados, en que el profeta Elías no hacía nada por capricho, ni hablaba por ocurrencia de él o por deseo propio, sino que él siempre obedeció, como todos los profetas buenos en la palabra. Todo lo que hablaban era porque Dios se los decía. Amén. Hoy, lo repito, hay una tendencia de los profetas en creer que su palabra o la palabra de ellos y el deseo de ellos y la declaración de ellos tiene poder. Mis amados, no es así.
el poder que nosotros tenemos, incluso el poder, aunque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, es bajo otro contexto, mis amados. No podemos tomar ese versículo para asentar la verdad de que nuestras palabras tienen más poder del que Dios nos ha dado como seres humanos. Escúcheme bien, nosotros no tenemos el poder de hacer milagros. No es Tito Medina el que tiene el poder de hacer milagros. El poder viene de Dios. Es Dios a través de Tito Medina. Es Dios a través de Héctor Marroquín. Es Dios a través de Nagora. Es Dios a través de nosotros el que hace los milagros, mis amados. Sin Dios, nosotros somos incapaces de hacer nada. Así que los profetas de hoy, la tendencia es creer que su palabra es la que tiene poder y que ellos atan y desatan a su antojo y las cosas van a ocurrir. Esta es una mala enseñanza, no tiene un sustento bíblico. Hay versículos que ellos sacan de contexto para asentar estas verdades, pero no tienen fundamento. Realmente no tienen un fundamento bíblico y sus casas, sus ministerios, hablando no casas físicas donde viven, sino sus ministerios tarde o temprano van a caer porque no hay un sustento, no hay un arraigo de la palabra, no hay un cimiento firme que sostenga ese ministerio o ese edificio. Amén. Así que ya no vamos a repetir lo que hablamos la semana pasada acerca de Elías. Entramos y dejamos introducido el tema a Isaías y estuvimos platicando los últimos minutos de la semana pasada acerca del contexto en el cual Isaías vivía, y es importantísimo que nosotros estudiemos los contextos de los libros. Hoy en la mañana tuve un estudio bíblico y yo les decía a las hermanas que estaban escuchándome que es importante cuando nosotros leemos la Biblia, y yo les animo a eso, cuando tú vayas a leer un libro, por ejemplo, que tú vayas a leer cualquier libro de los profetas, Isaías o Jeremías o Oseas o Joel o Amós o cualquiera de estos libros, es importante que antes de leer los libros tú estudies un poquito y escudriñes un poquito acerca del contexto, el contexto histórico, el contexto político, el contexto social, el contexto religioso, en qué andaba el pueblo en ese momento, en qué andaba Israel en ese momento, quién era su rey, estaban en tiempo de rebelión o estaban en tiempo de búsqueda. ¿Cuál era el contexto político? ¿Estaban viviendo en libertad o como Daniel, por ejemplo, estaban viviendo en cautiverio? Es importante que nosotros conozcamos esos contextos para poder aplicar correctamente la palabra del Señor. Así que la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del contexto en el cual vivía el profeta Isaías, y yo les leía algo acerca de esto, y pues obviamente no voy a repetir todo, pero sí voy a leerles algo que les leí la semana pasada, y ahí vamos a comenzar la noche de hoy. Dice: Isaías, un profeta cuyo ministerio funcionó entre los años 750 a 740 a.C., profetizó en el período más crucial de la historia de Judá e Israel. Tanto el reino del sur como el reino del norte habían disfrutado casi 50 años de creciente prosperidad. Así que el contexto en el que Isaías estaba predicando, en ese momento, el pueblo de Israel era un pueblo próspero. Estaban disfrutando de cierta prosperidad o de creciente prosperidad y poder. Israel estaba siendo gobernada por Jeroboam y otros 6 reyes menores quienes reinaron en esos años, pero escuche bien, habían sucumbido a las prácticas del culto pagano. Así que aunque había prosperidad, estaban sucumbiendo a las prácticas paganas, y esto es muy actual hoy, porque la iglesia, mis amados, si somos muy honestos y muy sinceros, hemos sucumbido a las prácticas paganas y hemos tratado de barnizar estas prácticas con barniz cristiano, y hemos hecho lo imposible, mis amados, para tratar de meter esa pieza en el rompecabezas a la fuerza. No voy a mencionar algunas en específico,
pero creo que son obvias. Fíjate que hoy le llaman religioso a todo aquel que dice que no a alguna práctica pagana, por ejemplo, o le dice que no a algo que todo el mundo hace. El día de ayer, creo yo, o antes de ayer, murió un músico famoso de nuestra época, los que tenemos los cincuentones, nos acordaremos de este grupo de rock. Así que el día de ayer o antes de ayer, no sé cuándo, murió el guitarrista de este grupo de rock del mundo. No estoy hablando rock cristiano, sino que creo que no existe el rock cristiano, pero el rock el rock mundano. Este hombre murió ayer, antes de ayer, y uno de mis contactos, pues sube un homenaje a él y sube un video cuando él está tocando la guitarra. Obviamente es música rock pesado, que no creo que dé honra a Dios. Y mi contacto pone, escúchenlo, no apto para religiosos, pone él. No apto para religiosos. ¿Sabe? Nos llaman religiosos porque nos rehusamos, por ejemplo, a escuchar ese tipo de música. Entonces ya somos religiosos. Mire cómo se le da vuelta, cómo se le ha dado vuelta a la tortilla. Hoy somos legalistas porque no practicamos algunas cuestiones por nuestras convicciones. Creo yo que estamos pasando por un tiempo, por una crisis de identidad, por una crisis de fe y por querer ser muy... Yo digo esta expresión, por querer ser muy graciosos, en el sentido, por tomar la gracia de Dios, la preciosa gracia de Dios. Muchas veces caemos en desgracia y nos creemos muy graciosos. Y creo que nos salimos de los límites porque no hemos entendido la preciosa gracia de Dios y creemos que todo es permitido, mis amados. Y nosotros primero no estamos acá para señalar a nadie ni para juzgar a nadie de fariseos, porque creo que todos tenemos un fariseo aquí adentro. Y el último que se da cuenta que es fariseo es el mismo fariseo. Así que muchas veces los que acusan de fariseos a los supuestos fariseos son los primeros fariseos. Pero bueno, ese es un tema que vamos a estudiar otro día. Pero el contexto de Isaías es que habían sucumbido a las prácticas del culto pagano. Judá, mientras tanto, bajo el reinado de Usías, de Jotam y Ezequías, habían mantenido cierta fidelidad formal a la ortodoxia. Creo que eso ha sucedido. Hay gente buena. Usías fue un rey bueno. Usías fue un rey que honró a Dios y que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Al final, lastimosamente, Usías, su orgullo lo traiciona y muere cundido de lepra. Y cuando Usías muere, entonces Isaías ve la gloria de Dios. Si tú ves en Isaías capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías, vieron mis ojos. Y empieza Isaías a tener una experiencia gloriosa en donde él es elevado a las esferas espirituales y él tiene una experiencia en el trono mismo de Dios. Tuvo que morir Usías. Ezequías pues fue un rey que, bueno, de los mejores que ha tenido Israel. Y cuando fue su tiempo de partir, Dios le manda al profeta y Ezequías realmente no quería morir todavía. Y Dios le extiende su vida 15 años más. Y todos vemos eso como un milagro bueno que Dios hizo sobre Ezequías. Pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que en esos 15 años Ezequías pecó. Lo que no había pecado antes, Ezequías pecó en esos 15 años. Mejor le hubiera valido morirse cuando Dios dijo. Habían mantenido cierta fidelidad formal a la ortodoxia, pero gradualmente habían caído en una seria declinación moral y espiritual. Y fíjate que yo creo que esta gradualmente es muy importante que lo entendamos, porque nosotros no hemos llegado a donde estamos de la noche a la mañana. Ha sido gradual.
Ha sido como las ranas que les van calentando el agua poquito a poquito y no se dan cuenta hasta el momento que literalmente son hervidas en agua. Cuando el agua entra en estado de ebullición, ¿verdad? Y empiezan a hervir, ahí se dan cuenta las ranitas que van a servirle de sopa a alguien. Y nosotros creo yo que hemos caído en ese problema. Gradualmente el enemigo ha venido socavando los cimientos de la iglesia, ha venido socavando nuestras convicciones. Hoy a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Hay iglesias, aquí en Guatemala todavía no es tan evidente, pero si tú vas a los Estados Unidos y algunas otras partes del mundo, ya la iglesia cristiana evidencia un serio problema moral, un serio problema de aceptación de las costumbres mundanas. El año pasado estuve en Los Ángeles, California, y mis amados, es terrible lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Hay iglesias en donde por la mañana tienen su culto latino, a mediodía tienen su culto los domingos, por la mañana tienen su culto latino, a mediodía tienen su culto anglo, su culto para gente americana en inglés, y por la tarde hay una banderita de colores arriba en donde tienen su culto para personas que tienen problemas con su identidad. Ahora, no hubiera problema con esto si estas iglesias estuviesen haciendo una promoción para que esta gente llegue y predicarles la verdad. No, yo no le veo ningún problema con que los homosexuales lleguen a una iglesia y se les predique la verdad. El problema es que no se les está predicando la verdad, sino se está adaptando la Biblia a sus costumbres. Eso es lo terrible, y estamos hablando de iglesias cristianas. Así que, mis amados, gradualmente hemos caído en una declinación moral, una declinación en las convicciones y en la verdad de la palabra. Espiritualmente, miren lo que dice Isaías capítulo 3. Vamos a Isaías capítulo 3. Y voy avanzando. Isaías capítulo 3 y versículo, déjeme que ya me perdí por acá, y versículo 8. Isaías 3, 8, mire lo que dice. Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Escuche bien. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te enseñan y tuercen el curso de sus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Miren las profecías que se disparaba Isaías. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día, cuando dice aquel día, se está refiriendo a este día que estamos viviendo ahora. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Ay, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos,
el lino fino, las gasas y los tocados. Mire si esto viene de antes. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en tierra. Mire qué profecías las que se disparaba Israel. Usted se imagina a un profeta levantándose en una de las iglesias que conocemos, de las iglesias que conocemos hoy, dando una palabra así. Perdóneme, mi amado, no puede terminar de profetizar, ya lo bajaron del púlpito. Nadie quiere escuchar algo así. Todos queremos escuchar que va a venir bendición. Todos queremos escuchar que Dios nos va a prosperar. Todos queremos escuchar que va a venir paz, paz, paz. Pero incluso hay una maldición acá en Isaías y en Ezequiel específicamente contra los profetas que dicen el Señor dijo y el Señor no ha dicho nada. Y andan hablando paz cuando no va a haber paz. Mis amados, nuestra responsabilidad como ministros es ser atalayas. Es decir, la verdad de parte de Dios. Porque la sangre, si se da un sonido incierto, caerá sobre el atalaya. Si el atalaya ve venir al ejército y da un sonido incierto y el pueblo no se apercibe que viene el enemigo porque el atalaya sonó un sonido que no era. La trompeta tenía varias formas de tocarse de acuerdo a la circunstancia. Si el atalaya daba un sonido incierto, mis amados, y el enemigo venía y conquistaba ese lugar y mataba al pueblo, la sangre de cada uno de ellos caía sobre el atalaya. Mas si el atalaya daba el sonido correcto y advertía que venía el enemigo y el pueblo no se apercibía, y el enemigo venía y los conquistaba, el atalaya libraba su vida y la sangre no caía sobre él. Mis amados, perdónenme, yo no quiero que la sangre caiga sobre mí. Yo te estoy advirtiendo. Así es, Carolina. Terminaría predicando solito. Creo que no lo dejarían predicar. Yo les estoy advirtiendo lo que la palabra dice, mis amados. Créame, no es agradable para mí. Tengo una fama de machetero, tengo una fama de legalista, tengo una fama ay Dios, un montón de famas que no son agradables tengo. Me han dejado de invitar a muchos lugares, se me han cerrado algunas puertas, me han bloqueado algunos amigos, a pastores se han alejado de mí, profetas se han alejado de mí. ¿Por qué? Porque no comparto mucho de lo que se predica hoy y lo predico, mis amados. Y eso ha traído, créame, cierto sufrimiento a mi vida, cierto rechazo. Y nuestra iglesia, aunque es una iglesia bendecida y muchos de los que están ahí nos están conectados hoy, somos una iglesia que agradece tanto lo que el Señor nos ha dado, mis amados. Pero hemos sido rechazados por algunos puntos en donde nosotros hemos levantado una voz. Y mis amados, yo les agradezco tanto por estar conectados acá, porque no es agradable ni bonito escuchar una profecía como esta que acabo de leer. Pero la Biblia dice que en los postreros tiempos la maldad se multiplicará y a causa de eso el amor de muchos se enfriará. Necesitamos escuchar la verdad. Isaías, mis amados, es un profeta actual. Su mensaje es para hoy. El mensaje de Isaías es para hoy. Miren lo que dice acá, lo que les iba a leer. Dice, se toleraba la existencia de lugares secretos de adoración pagana. Hablé algo de eso la semana pasada, no lo voy a tocar. Pero eso nos habla también, mis amados, de los lugares secretos en nuestro corazón en donde somos permisivos y no adoramos a Dios. Tenemos que ser cristalinos delante de Dios y entregarle, mis amados, entregarle nuestro corazón. Gracias por sus comentarios, lo aprecio muchísimo.
Que la gracia de Dios esté sobre nosotros y su misericordia nos siga ayudando. Amén. La gloria es para el Señor siempre, mis amados. Así que habían caído se toleraba la existencia en lugares secretos de adoración pagana. Los ricos oprimían a los pobres. Las mujeres descuidaban a sus familias buscando los placeres de la carne. Muchos sacerdotes, esto me confronta, muchos sacerdotes y profetas se entregaron a las borracheras y a los placeres. Les di algunas citas la semana pasada, Isaías 5, 7 al 12, 18, 23 y 22 del 12 al 14. Los profetas y los sacerdotes, mis amados, empezaron a caer en las prácticas paganas. Empezaron a ser iguales que los de afuera. Conozco, mis amados, conozco pastores. A uno que se llama apóstol. No es de acá de Guatemala, pero escuche bien. Sabe que él tiene su iglesia. Y enfrente de su iglesia, es en un país de Centroamérica, y enfrente de su iglesia, él tiene un bar, que es de él, un bar, en donde llega la gente a tomar, a emborracharse, y él muchas veces se le ha visto emborracharse en su bar, y él es el pastor, y la iglesia está enfrente. No estoy hablando de perfección ahorita. Ni estoy diciendo, mis amados, que yo soy inmaculado y que yo no peco y que yo no caigo y que yo soy un super cristiano. No estoy diciendo eso. Fallo todo el tiempo, mis amados. Todo el tiempo fallo. Y a veces me desespero porque no logro dominar algunas áreas de mi vida. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando, mis amados, de actitud, de corazón hacia Dios. Que siempre hay una lucha aquí adentro para buscar la santidad, para buscar el agrado de Dios. Dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas le librará Jehová al justo, mis amados. Pero el impío cae, ¿y quién habrá que lo levante? Claro que Dios ve el corazón, pero no usemos eso como justificación. Porque mire, lo usamos como a mí que nadie me juzgue, a mí el único que me puede juzgar es Dios y Él conoce mi corazón. Pues con mayor razón, si Dios es el que ve el corazón, tratemos de mantener limpio ese corazón. Pero como nadie me puede juzgar, como Dios es el que conoce mi corazón, entonces sigo todo torcido y haciendo todas las cosas que hago sin ningún resquemor, mis amados. ¿Por qué? Porque solo Dios me puede juzgar. Pues con mayor razón, mi amado. Si la gente no te puede mandar al infierno, el único que tiene la autoridad y la potestad para mandarnos al infierno es Dios. Pues entonces quedemos bien con Él. ¿Qué nos importa la gente si la gente no te puede dañar si tú no lo dejas? Pero Dios, mis amados, es el que juzga y el que pesa los corazones. Ante Él tenemos nosotros que ir arrepentidos. Ante Él, mis amados, tenemos que exponer nuestro corazón. No seamos como estos sacerdotes y como estas profetas que se entregaron a los placeres y a las borracheras. No seamos como el montón. Este es el tiempo en donde se está viendo que los dos caminos se están ya separando. Uno de los propósitos de Isaías fue declarar el descontento de Dios. Escuche bien, si leemos Isaías bajo esa perspectiva, vamos a entender el por qué Dios, mis amados, les tiene que llamar la atención al pueblo de Israel, porque su contexto era muy parecido al nuestro. ¿Cuánto hacen falta hoy verdaderos profetas? ¿Cuánto hacen falta hoy verdaderos hombres de Dios, Juanes Bautistas, que estén dispuestos a que les vuelen la cabeza por predicar la verdad? ¿Cómo me encantaría a mí escuchar un día a uno de estos profetas buenos, fieles, a hablar una palabra así a las multitudes? Si Dios me lo permite, y si encuentro gracia delante de Dios, mis amados, y si me cae la oportunidad, créame, creo que lo haría.
Isaías capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién es el que habla a través del libro de Isaías, mis amados? Es Jehová, a través de Isaías. Isaías es fiel a la palabra que recibe de Dios, aunque no le guste, aunque le trajo dolor y sufrimiento. Y volvemos al tema. Los profetas hablan lo que Dios dice, no lo que ellos quieren ni lo que ellos creen, lo que Dios dice, mis amados. Y si Dios no dice nada, mejor es que el profeta se quede mudo. Hubo un profeta que se quedó mudo, no habló. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque cuando habla Dios, lo escuchan los cielos y lo escucha la tierra. Porque habla Jehová. Escúcheme bien ahora lo que dice Dios. Quiero que no leamos Isaías ahorita como algo que le pasó al pueblo, como un libro histórico de algo que ocurrió. Claro, esto ocurrió. Leamos Isaías, mis amados, porque es lo que Dios nos está hablando hoy a la iglesia. Por algo está este libro acá, para que lo leamos y para que veamos lo que Dios tiene para decirnos hoy, mis amados. ¿Por qué? Porque Isaías sigue predicando. Mire, esto es lo hermoso. Isaías murió hace 2700 años. Sin embargo, su mensaje sigue vigente. Y Dios nos sigue hablando a través del profeta Isaías, aunque Isaías ya no está. Que Dios, dentro de muchos siglos o milenios o centenios, siga hablando a las creaciones que vienen por delante y a las generaciones que vienen por delante, aquí, allá arriba, en medio o donde sea, a través de la boca de sus siervos los profetas. Que algún día, mis amados, se hable de ti. Que haya un libro algún día escrito acerca de tu vida y de tu testimonio para que las generaciones futuras puedan aprender de Dios. Tu vida, la vida de un siervo, la vida de un hijo de Dios, no termina cuando nos morimos, cuando somos separados de nuestro cuerpo, mis amados. Nosotros seguimos predicando la palabra de Dios. Perdón. Dios sigue predicando su palabra a través de nosotros, aun cuando nosotros ya no estemos. Eso solo Dios lo puede hacer. Mire qué impresionante que hay gente que sigue conociendo a Dios a través del mensaje de Pablo, a través del mensaje de Pedro, a través del mensaje de Santiago, a través del mensaje de Judas el apóstol, o de Isaías, o de Jeremías, o del mismo Abraham que vivió hace 4000 años, mis amados, 4000 y pico de años, que Dios sigue su palabra vigente. Su palabra permanece para siempre. Hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos el privilegio. Tenemos la oportunidad, mis amados, de trascender más allá de nuestros 80 años que vivamos acá. Porque te quiero decir algo. También de Judas se escribe y también Judas enseña. Y también hay una memoria de Judas, mis amados. Pero ni tú ni yo queremos aparecer en esos libros dando el testimonio de Judas. O de Saúl. O de Esaú. O de Caín. O de Luzbel. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mire lo que habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Al que tiene oídos para oír, oiga. Escuche bien.
crié hijos y los engrandecí. ¿Quién los engrandeció? Dios. Hay hijos hoy de Dios, que Dios los ha engrandecido, pero eso no es garantía. Y ellos se rebelaron contra mí. Mira, les he enseñado esto antes. David reinó 40 años. Saúl reinó 40 años y Salomón reinó 40 años. En su orden, Saúl, David y Salomón. Los tres reyes que reinaron cuando Israel era uno, que está el Israel unificado. Cada uno de ellos reinó 40 años. Fueron 120 años de reino unificado. Cuando muere Salomón, sube Roboam, su hijo, y el reino se divide en dos, reino del norte y reino del sur, y tú conoces la historia. Pero por 120 años el reino estuvo unificado. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. Ahora, lo tremendo es que Saúl, cuando tenía 2 años de haber subido al reino, esto lo encuentras en Samuel capítulo 22, cuando tenía 2 años de haber subido al reino, Dios le quita el reino y Dios manda al profeta Samuel y le dice: hoy es quitado el reino de ti, porque Dios se encontró a alguien mejor, por cuanto desechaste al Señor, porque Dios no quiere sacrificio, no le agradan los sacrificios cuanto la obediencia, dice el Señor. No dice así, dice porque a Dios le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios, así dice. Ahora, lo interesante es esto, fíjese que Dios ahí en Samuel, es primero o segunda Samuel, primera Samuel, Dios ahí le quita el reino Dios le quita el reino a Saúl. Dios le quita el reino a Saúl. Pero Saúl sigue reinando. Saúl sigue reinando por 38 años más. Saúl sigue reinando por 38 años más. Y si lo vemos naturalmente, Saúl, David y Salomón reinan lo mismo. Entonces, ¿cómo es que Dios le quitó el reino si siguió reinando? Porque Saúl, mire, Saúl siguió reinando naturalmente sin la anuencia y sin la aprobación de Dios. Lo que Saúl perdió no fue el reino natural. Lo que Saúl perdió fue ser parte de la descendencia del Mesías. Eso fue lo que perdió. Porque hoy al Mesías se le dice Jesús, hijo de David. ¿Sabe por qué se dice Jesús, hijo de David? Porque Saúl fue desechado. Porque ese privilegio le correspondía a Saúl. Hoy se debió haber dicho, se debería decir Jesús, hijo de Saúl. Pero él fue desechado. Mire, ojalá solo hubiera perdido lo natural, pero perdió algo más alto, más valioso y eterno. Reinó lo mismo que sus otros 2 compañeros. Reinó lo mismo que David, reinó lo mismo que Salomón. Pero David es contado hoy como la parte de la descendencia del Mesías. Quiero decirte algo, mi amado. Hay reyes hoy que siguen reinando su reino, pero Dios ya no está con ellos. Fueron desechados. Siguen pastoreando, siguen apostoleando, siguen profetizando, siguen enseñando, siguen evangelizando, pero ya fueron desechados. No queremos eso, mis amados. No queremos ser desechados por Dios. No queremos que Dios llegue un día y nos diga: encontré a alguien mejor que tú. Alguien conforme a mi corazón. Aferrémonos a su misericordia. Dice así: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. La iglesia no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Nos hace falta conocer a Dios. Te voy a decir algo que tal vez te va a caer un poquito mal
o algunos. Jesús fue preparado por 30 años para tener un ministerio de 3 años y medio. Juan el Bautista fue preparado por 30 años. Acuérdense que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Juan el Bautista fue preparado en el desierto por 30 años y su ministerio duró 6 meses. Hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo XXI, la iglesia del 2020, es preparada 6 meses para un ministerio de 30 años. Hoy te metes a un curso, no quiero mencionar ningún nombre para que no crean que estoy dirigiendo el balazo para alguien, no. Pero hoy se convierte la gente, se mete a su curso de 6 meses y ya lo lanzan como pastor. Ya lo lanzan como responsable de un grupo. Mire, perdóneme, pero no se trata de que, es que es un grupo pequeñito. No, son vidas. Es que él ya está listo. Entonces a él ya lo pasamos a los grupos de 100 y al otro que ya está más listo a los grupos de 1000 y el otro que está más listo entonces ya tiene su grupo de 5000. Pero como es pochoroco, le damos su grupo de 30 gentes, de 15 gentes. Perdóneme, esas 15 gentes tienen un corazón y un alma y una eternidad. Y los debemos cuidar. ¿Cómo es eso que pones a un neófito para que le enseñe a gente que es neófita igual que él? Los 20 se van a ir al barranco. Un alma que te den es una gran responsabilidad. Créanme, mis amados, si algo a mí me daba pánico, pero pánico del de a de veras, cuando Dios me llamó al pastoreo, es saber que lo que yo enseñe va a tener injerencia en la eternidad de los que me están oyendo. Cuando tú te acercas y pides un consejo, créeme, yo te estoy escuchando y por adentro estoy clamando y estoy gimiendo y estoy hablando en lenguas para que Dios me dé su consejo, no el mío, porque lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Y es una gran responsabilidad, mis amados. Yo no entiendo cómo la gente se muere por estar en el ministerio. Cuando entendemos la responsabilidad que hay, claro, es un deleite y es un placer predicar la palabra. Y hay tantas cosas hermosas que se disfrutan en el ministerio, mis amados. Pero también no debemos olvidar que la carga de responsabilidad sobre nuestros hombros es grande, porque somos llamados a ser representantes de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando han venido a mí a pedirme un consejo y yo te he dado el consejo y tú has seguido el consejo porque dices, ok, el pastor me aconsejó y tú casi que tomas el consejo que te dio el pastor como que Dios te está hablando? Y si yo me equivoco, mis amados. Por eso es que la Biblia dice, si alguno anhela obispado, cosa buena desea, pero prepárese, no sea neófito, no sea ignorante de la palabra, de la doctrina, del corazón de Dios. Hoy vemos un montón de gente, mis amados, que no sabe ni siquiera dónde está Oseas, ni dónde está Habacuc, que ya tiene grupos en donde ellos predican y después de la enseñanza, después de la prédica, sacan las botellas y se ponen a chupar. Por eso es que les digo, y no vamos a leer Isaías todo, porque si no terminamos nunca. Pero vamos a leer las primeras palabras de Isaías, porque mis amados, es la realidad de la iglesia hoy. Le guste al que le guste, y al que no le guste, pues ahí está la puerta. Pero ¿qué podemos hacer contra lo que está escrito, mis amados? Fácil fuera.
sacar algunos textos de contexto y que tú te vayas a dormir tranquilo y en paz creyendo en la isla de la fantasía. No, es tiempo de remojar las barbas, es tiempo de ceñirnos los lomos, es tiempo, mis amados, de que el Espíritu Santo sople en nuestro corazón y encienda el pábilo que humea y que nosotros seamos apercibidos de los tiempos tan trascendentes que estamos viviendo y de la importancia que nosotros tenemos en el plan de Dios en estos tiempos maravillosos, mis amados, en donde somos los responsables de que el mundo sea alumbrado por la luz de Dios o permanezca en tinieblas. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enarmada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Sabe qué está diciendo? Gracias a que hay un remanente fiel, es que la ira de Dios no ha descendido, mis amados. ¿Sabe? Un día escuché a un hombre de Dios testificar esto y dice que él fue invitado a predicar, estoy hablando de hace muchos años. Él es extranjero, es americano. Y dice que él fue invitado a predicar a una iglesia muy grande en los Estados Unidos. Estoy hablándole, yo escuché esto hace 25 años. Para que no le ponga nombre a la iglesia, ¿verdad? Él fue invitado a predicar a una iglesia grande, grande, grande en los Estados Unidos. Y dice que cuando él entró a la iglesia, el culto ya había comenzado. Y estaban las luces a medio encender y estaban cantando. Y todos estaban con sus manos levantadas. Y dice que cuando él entró, él vio todo oscuro y vio algunas pocas manos que brillaban. Pocas. Comparado con la multitud. Algunas pocas manos brillaban. Y entonces él le preguntó al Señor. Y el Señor le dijo: por ellos estoy aquí. Por esos pocos que vienen con corazones sinceros a adorarme, es que yo desciendo. ¿Sabes? Dice Juan 4:23, porque yo ando buscando adoradores. Adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿No te has puesto a pensar por qué Dios los tiene que buscar? ¿Por qué anda buscando adoradores? ¿Sabes? Yo me imagino esto no me vas a pedir el versículo, pero yo me imagino que los domingos alrededor del mundo Dios desciende a sus congregaciones buscando adoradores. Y visita cada uno de los templos buscando adoradores que le adoren no buenos cantantes, adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Dios te visita, ¿sabes qué hace Dios? Mete su mano en tu corazón. ¿Y qué espera Dios? Encontrar fruto. Porque cuando la higuera no dio fruto, el Señor la maldijo y la higuera se secó. Mis amados, que siempre que Dios nos visite, tengamos nosotros fruto que ofrecerle al Señor. Fruto agradable que ofrecerle a Él, que sacie su hambre y su sed. Si quieres saber qué fruto, conéctate el otro martes, estamos estudiando el fruto del Espíritu.
Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Tradúzcase eso a nuestra forma de hacer culto hoy. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. Mis amados hermanos, no es por tus ofrendas. No es el dinero el que Dios recibe, es tu corazón. Yo digo esto, decía esto en la iglesia cuando nos reuníamos en el tiempo de recoger ofrenda, que nunca le dimos más tiempo del que se le debe dar, ¿verdad? Tampoco hacíamos otro culto para recoger las ofrendas, ¿verdad? Hay quienes predican más para recoger la ofrenda que lo que se tardan en su mensaje. Pero yo les decía esto, el tiempo de las ofrendas y de los diezmos no tiene que ver con dinero. De lo que menos tiene que ver es de dinero, tiene que ver con corazones. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Si tú tienes la traducción del lenguaje actual, léelo en la traducción en TLA. Te espanta lo que dice ahí. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Wow. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mis amados, a eso nos llama Dios de regreso ahora que estamos regresando de estar encerrados 8 meses. Nos está llamando a restaurar el culto verdadero a Dios y nos está diciendo, hastiado estoy de vuestra liturgia, huele mal. Mejor busca al huérfano. Mejor dale de comer a la viuda. Mejor viste al desnudo. Mejor ve a visitar al preso. Mejor trae a casa a alguien que no tenga. Isaías 58 cabe aquí. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, mis amados. De eso se trata el evangelio. ¿De qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido estar amontonados en los edificios, mis amados? Si el mundo está en total tiniebla, porque toda la luz la escondemos bajo 4 paredes en las bodegas. Brillamos el domingo, pero de lunes a sábado nos parecemos tanto a ellos. Venid luego, dice Jehová, verso 1:18 de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Son las 8:30, ya vio cómo se pasa el tiempo de rápido. Acabo de empezar y ya son las 8:30. Wow. Viene este cierre de hoy, porque el Señor nos dio una radiografía hoy de cómo está el corazón de la iglesia. Mira, yo no te estoy señalando a ti, ni te estoy juzgando. Yo simplemente estoy leyendo. Hoy me dediqué a leer la Biblia. Hoy me dediqué a leer. No podemos decir que me inventé nada. Me dediqué a leer lo que Dios dice y por eso te di el contexto.
No te enojes conmigo. Porfa, porfis. Vayamos a Dios y preguntémosle, Señor, ¿en qué grupo estoy? Ahora, hay esperanza, porque toda esta palabra que Dios está dando no es para destrucción del pueblo, mis amados. No es para raerlos, ni para que el juicio cayera sobre ellos, para destruirlos, ni para mandarlos al séptimo infierno. Todo lo que Dios está hablando, mis amados, es con la intención de que el pueblo se arrepienta, para que pueda recibir su paz, para que pueda recibir su bendición. Y entonces el Señor les dice acá, verso 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si dejamos de hacer lo malo? ¿Qué te parece, iglesia, si dejamos de hacer lo malo? ¿Qué te parece si dejamos de recibir mordidas en el trabajo? ¿Qué te parece si empezamos a devolver los vueltos que nos dan de más? ¿Qué te parece si nos dejamos de colar en las filas de los bancos y en las filas de las calles en nuestro carro? ¿Qué te parece si dejamos de hacer lo malo? ¿Qué te parece si dejamos de reaccionar como patanes y empezamos a reaccionar como verdaderos hijos de Dios? ¿Qué te parece si empezamos a limpiar nuestros ágapes y empezamos a ocuparnos más por dar un buen testimonio a aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué te parece si empezamos a ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado? ¿Qué te parece si siempre tenemos comida en nuestro carro y paramos a media calle a darle de comer al hambriento? ¿Qué te parece si tenemos siempre ropa en el baúl de nuestro automóvil y cuando Dios así te lo diga y cuando veas a algún necesitado, tú puedas parar tu carro y bajarte y ponerle un abrigo cuando hay frío a la gente? ¿Qué te parece si empezamos a ver más la necesidad del necesitado que nuestro propio capricho? ¿Qué te parece si empezamos a dar de lo mucho que Dios nos ha dado? ¿Qué te parece si empezamos a hacer una verdadera iglesia que brille en medio de las tinieblas? Mis amados, ¿qué nos parece? ¿Qué te parece si dejamos de hacer lo malo? ¿Y qué es lo malo, pastor? Es obvio. ¿Qué te parece si cambiamos de actitud? ¿Qué te parece si empezamos a orar y a dedicar más tiempo por la necesidad de nuestro prójimo que no por nuestra propia necesidad? ¿Qué te parece si ahora que regresemos al templo empezamos a tener iniciativas para empezar a brillar en nuestra comunidad? Si empezamos a tener acción para reunir víveres y empezar a repartirlos juntamente con esperanza eterna. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien, mis amados. A eso vino Jesús, a enseñarnos cómo hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mire, es práctico, es tan sencillo lo que Dios nos está mandando a hacer, solo requiere voluntad. Le voy a decir algo, no me lo vaya a tomar a mal, pero creo que Dios se agradaría más si el domingo, en lugar de irnos a meter todos a un edificio, nos fuéramos al basurero, nos fuéramos a las áreas marginales o saliéramos a cualquier calle de nuestra ciudad y compartiéramos del amor de Dios. Venid luego, dice el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Porque entonces si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis
y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mi amado, la palabra está dada. Tú escoges. Bueno, nosotros escogemos. ¿A cuántos Dios les habló hoy? ¿Cuántos pueden extender su manita y decir: a mí me habló Dios hoy? Él puso hoy los dos caminos. He aquí, te he puesto el camino de la bendición y el camino de la maldición, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues tú, dice el Señor, el camino de la vida para que te vaya bien. ¿Cuántos de mis amados amigos y hermanos que están escuchando esto y que lo van a escuchar, decidimos hoy empezar a hacer lo bueno? Empecemos a hacer lo correcto. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. No son los muchos los que van a decidir. Si este mensaje hoy se predicara a una multitud, muchos de esa multitud saldrían zapateando. No se hubieran esperado que yo terminara. Se hubieran salido a la mitad. Pero tú aquí sigues. Y eso quiere decir que tienes una conciencia de quién es Dios. Y que sabes que necesitas entregarle más al Señor. Mis amados, no es suficiente lo que hacemos por Dios. No es suficiente lo que le ofrecemos a Dios. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de nuestra vida. Yo te quiero bendecir en esta noche. No entré a lo más grueso. Y voy a pensar si lo comparto el próximo miércoles o si pasamos al siguiente punto. Pero si tú leas en el verso 21, es tremendo. Porque Dios le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria. ¿Sabes? La plata nos habla de la redención de Cristo. La plata nos habla del precio de nuestra salvación. Y dice acá: has convertido tu plata en escoria, has pisoteado tu salvación, has pisoteado el sacrificio de Cristo. Por eso es que el mismo Isaías, en el capítulo 53, nos relata a la perfección el calvario y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, sabes, obviamente, el pueblo necesitaba la salvación. Jesús murió hace 2000 años. Hace 25, hace 30, hace 10, hace 5, hace 8. No sé hace cuánto tú levantaste tu mano y lo recibiste como tu Señor y como tu Salvador. Y si mueres hoy, seguramente vas a ir al cielo. Pero ya entendemos que no se trata de eso, ¿verdad, mis amados? Se trata de honrar ese sacrificio. Se trata de manifestar el fruto de esa semilla que cayó a tierra y murió. Se trata, mis amados, de ser esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que el Señor profetizó que iba a estar lista para cuando Él vuelva en las nubes a traer a su esposa. Tú y yo somos candidatos. Somos candidatos para ser parte de esa iglesia gloriosa. Somos candidatos para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Somos candidatos, la puerta está abierta para que Cristo se manifieste a plenitud en nuestros corazones. Somos candidatos, mis amados, a ser inscritos en un libro en los anales de la historia del universo, para que un día se cuente tu historia, para que un día se lea de tu vida, de tu historia, de tu fe, y pueda bendecir a muchos. Yo te bendigo y quiero orar. No quisiera que quede en el ambiente un espíritu diferente al de Dios. Mi intención hoy no fue ni regañar, ni fue crear miedo, ni mucho menos juzgarte, ni mandarnos al infierno. Simplemente leí la palabra y creo que es necesario conocer el corazón de Dios con respecto a su iglesia, porque algo así está el corazón de Dios hoy. Lo hemos lastimado, le hemos sido infieles, lo hemos dejado, pero Dios sigue perseverando en alcanzar nuestro corazón. Y su palabra dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. La oportunidad sigue ahí, el velo sigue rasgado, podemos entrar confiados al trono de la gracia, solo es que lo decidamos hacer, que empecemos a caminar, que empecemos a decidir, que empecemos, como dice acá, que aprendamos a hacer lo bueno, mis amados. Así que yo te bendigo hoy y quiero orar por ti, si me lo permites. Quiero que tú extiendas tu mano hacia ahí, tu computadora, tu teléfono, y vamos a orar para que el espíritu de arrepentimiento pueda venir y preparar el camino al Señor que está próximo a venir. Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, Señor nuestro, nuestro pastor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga hoy tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Señor, en esta noche yo quiero orar para que tu gracia abundante descienda sobre nuestras vidas, para que nuestro corazón, Señor, que hoy fue confrontado con una realidad, confrontado con tu corazón y con tu palabra, podamos, Señor, recibir esta palabra, aunque duele, aunque es incómoda, aunque nos saca de nuestra comodidad, podamos recibirla, Señor, y sea sembrada en esta tierra para que pueda dar fruto abundante, que te agrade y que te sacie, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo, mis amados, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Bendigo sus trabajos, bendigo la fuente de provisión que Dios que Dios les ha dado para que la provisión de Él llegue a tu casa y a tu vida. El fruto de tu trabajo sea bendito. Bendigo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus generaciones en el nombre de Jesús. Y que este tiempo que nos queda en esta tierra, sea mucho o sea poco, si nos vamos antes que tú vengas, o si tenemos el privilegio de recibirte en las nubes, Señor, que este tiempo que nos queda sobre esta tierra podamos vivirlo al máximo, podamos disfrutarlo en ti, podamos, Señor, tener una vida emocionante en el reino y podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis amados. Gracias por soportar esta hora. Creo que ha sido de las más intensas que hemos tenido en estos 8 meses.
Mil disculpas si esta palabra te ofende o te causa algún sentimiento negativo. No es mi intención. Te amo en el nombre de Jesús y en ningún momento quiero yo lastimarte, ni ser negativo, ni ser legalista, ni ser demasiado cuadrado, ¿verdad? Simplemente leímos la palabra y es lo que la palabra dice en Isaías capítulo 1. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos arrancar estas hojas. Así que pues no nos queda más que recibir la palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. En unos momentos estaré leyendo todos los comentarios y te doy gracias por estar. Te espero el día domingo a través del Facebook a las 10 vamos a tener alabanza y a las 10:30 cambiamos el vivo y yo entro para compartir el mensaje del Señor. Sin duda el Señor nos volverá a hablar este domingo y ayúdame a orar para que el próximo domingo, no este, sino el siguiente, ya podamos estar en nuestro templo. Amén. Que Dios los bendiga, les amo, cielos abiertos, sean bendecidos. Gracias por sus comentarios. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche. Bye.